lo que quisiera mostrar en primer lugar es que hoy es el Día Nacional del Testeo del VIH. Y esta es una iniciativa que se originó en Estados Unidos, se originó principalmente en el CDC, que es para concientizar a las personas y a los médicos de la detección lo más amplia posible de las personas que viven con el VIH. La Argentina tomó esta iniciativa ya hace algunos años y participa en esto, y por eso es importante en esta jornada rescatar lo que es los beneficios del testeo para el VIH. Para esto quiero dar un ejemplo, como una historia muy interesante, que es lo que ha sucedido con los objetivos de ONU-SIDA para el 2020 del famoso 90-90-90, que algo ya comentó la doctora Isabel Cassetti en la presentación anterior, donde el primer 90 es acceder al diagnóstico en el 90% de las personas que viven con VIH. Y este es un objetivo que, en definitiva, ya no creo que vayamos a alcanzar. De hecho, ONU-SIDA también acepta que es un objetivo que no se va a alcanzar, porque fíjense que para alcanzar este objetivo necesitamos diagnosticar 7,5 millones más de personas para dentro de un año. Dentro de un año tendríamos que diagnosticar 7,5 millones más de personas. Y también tendríamos que tratar a 10 millones más y conseguir que estuvieran indetectables 11 millones de personas, lo cual es un objetivo difícil de cumplir, pero no perdemos ese objetivo. Es un objetivo que tendríamos que seguir teniendo en mente para alcanzar este 90-90-90 en algún momento como una manera de disminuir la transmisión del VIH. ¿Qué pasa en la Argentina? Según el último boletín del Ministerio de Salud, de la Dirección de SIDA, en Argentina viven aproximadamente 130.000, 129.000 personas, para ser exacto en las estimaciones, y tenemos un 80% de ellas diagnosticadas. Es decir, estamos a 10 puntos porcentuales del primer objetivo. Estamos bastante bien en el tema de cuántos pacientes están tratados, un 83,5%, pero tenemos un déficit mayor en las personas que han conseguido la indetectabilidad. Este punto es importante probablemente en relación a los tratamientos que estamos usando y a cómo los estamos usando, pero es algo que está fuera del alcance de esta charla. Lo importante es saber que todavía tenemos mucho terreno para caminar para conseguir un diagnóstico mayor de las personas que viven con VIH. Ahora bien, ¿cómo son estas estrategias para encontrar a estas personas? Bueno, hay estrategias focales o dirigidas que tienen que ver con aquellas personas que tienen algún factor de riesgo o algún factor de mayor riesgo para la adquisición del VIH, y estrategias generalizadas en las que no importan factores de riesgo, se testean a todas las personas. Y esto se puede incluir en las estrategias que se denominan epidemiológicas. Pero también tenemos que entender que uno puede hacer la prueba del VIH en forma diagnóstica, es decir, en alguna persona que presenta signos o síntomas que nos hacen sospechar que están infectados. Eso se contextualiza en el paradigma de la excepcionalidad, es decir, que esto tendría que ser una situación de excepción, de llegar a este punto en el diagnóstico. Por el contrario, tendría que ser una prueba de rutina la que llegue al diagnóstico, y esta prueba de rutina tendría que ser parte de la evaluación que hacemos las personas que llegan a una institución de salud, como lo es la medición de la glucemia o de la creatinina en sangre o del perfil lipídico. Es decir, que esto tendría que ser normal. Y estas son estrategias que pueden denominarse institucionales. Ahora bien, ¿cómo hacemos estas pruebas? Lo más común hoy en día es utilizar las pruebas rápidas para el VIH. En algún momento uno usaba el ELISA, que se hacía una segunda muestra frente al primero positivo, y luego se confirmaba con un Western blot, y después se hacía toda la batería de estudios con Caraviral, CD4 y otras rutinas. La incorporación en los algoritmos de diagnóstico de las pruebas rápidas tienen beneficios notorios que cada vez estamos evidenciando en mayor medida. Facilitan el acceso a lugares con limitaciones geográficas, pero también a poblaciones vulnerables, reducen los circuitos de derivación de muestra, disminuyen el tiempo en el que uno accede al diagnóstico y permiten implementar nuevos escenarios de testeo, como por ejemplo los testeos en vía pública o en organizaciones sindicales o organizaciones sociales o en otros sitios que no son instituciones de salud. Esto es muy importante porque amplía la base para tener el diagnóstico de las personas que viven con VIH. ¿Qué tipos de pruebas de testeo rápido tenemos? Y fundamentalmente tenemos estas tres que ustedes están viendo. La más utilizada es el testeo estándar, que solamente mide los anticuerpos para el VIH, que son las que se incorporan en
los algoritmos de testeo que tenemos en Argentina, pero también tenemos pruebas que miden los anticuerpos del VIH y el antígeno P24. Esta es importante fundamentalmente en aquellos casos que pensamos que el paciente está en una situación de infección aguda. Ustedes saben que el antígeno P24 es más precoz en su aparición que los anticuerpos. Aproximadamente ya a partir del 10º o 11º día el antígeno P24 puede ser detectable y los anticuerpos pueden aparecer ya a partir de la 3ª semana, es decir que hay un pequeño gap de periodo de ventana para los anticuerpos que puede ser solucionado con la medición del antígeno P24. Y también otra prueba que mide anticuerpos para HIV y para sífilis, que tiene una especial importancia, sobre todo en las mujeres embarazadas, porque uno quisiera erradicar la transmisión materno-infantil de estas infecciones. Los test rápidos nos permiten hacer algunos estudios. Por ejemplo, Heliosalud tiene un programa de testeo gratuito para todos los que se acerquen a nuestra institución, incluso también es gratuito la confirmación de los test rápidos en caso de dar positivos. Hasta el momento, más de 70.000 testeos se han hecho y tenemos una prevalencia del 5%. 5%, es muy alta, pero hay que tener en cuenta que somos una entidad dedicada a los pacientes que viven con VIH, entonces hay un sesgo muy importante de aquellos parientes, amigos o situaciones de pacientes que tienen la sospecha, la alta sospecha de padecer esta infección y que se acercan a nuestra institución para confirmarlo. Y nuestra institución, además del testeo para el test rápido para el VIH, hace la confirmación directamente con carga viral y asociamos un CD4 que nos permite estadificar para el pronto inicio del tratamiento. Pero hay otras experiencias, por ejemplo, esta que están viendo, que es de la Fundación AHF Argentina, que en 6 años ha testeado a más de 170.000 personas. Es el estudio más grande hecho en Argentina, que por supuesto tiene su sesgo de selección. Fue hecho en vía pública y fue hecho en 10 provincias argentinas que juntas representan más del 70% de nuestra población. Más allá del sesgo que tiene un poder enorme por el número y por la representatividad. Y fíjense que en más de 172.000 determinaciones, la prevalencia fue de 0,88%. 0,88% es más del doble de la que informa el Ministerio de Salud. Tal vez el número real no sea este, pero tampoco sea el 0,4%. Probablemente se encuentre en algún punto en el medio. Y esto es importante también tener en cuenta que casi el 60% de los que se incluyeron en este estudio se hacían el test de HIV por primera vez. Y también hay que resaltar que la mayor prevalencia fue en el grupo etario entre los 25 y los 49 años, sobre todo en hombres. Esto es muy importante para aplicar algunas medidas preventivas. Pero todo esto ¿a qué nos lleva? Conocer que los pacientes tienen el VIH nos lleva a ponerlos en una situación de contención y de retención en el sistema de salud para iniciar el tratamiento. La doctora Cassetti muy bien nos aclaró que los pacientes que están indetectables no transmiten el VIH, y esto es una estrategia de enorme importancia para cortar la cadena de contagio. Sin embargo, para que el paciente esté indetectable necesita ser tratado, y para ser tratado tenemos que contenerlo en el sistema de salud. Y cuanto antes iniciamos el tratamiento, ya la doctora nos dijo que es mejor, y mostró el estudio RAPID hecho en el Hospital General de San Francisco, que es un estudio que comparó 3 poblaciones. Comparó a aquellos pacientes que testeaban positivo e iniciaban rápidamente versus el manejo estándar que podía tomar el inicio entre algunas semanas y algunos meses versus un control histórico de los pacientes que iniciaban en función del nivel de CD4. Y lo que se demostró fue que los pacientes que iniciaban rápidamente, casi inmediatamente, conseguían cargas virales indetectables en una mayor proporción y más rápidamente. Entonces esto tenía implicancias no solamente para una mejor evolución de la persona que está infectada con el VIH, sino para el control de la epidemia. Entonces, un inicio rápido tiene beneficios, pero también tiene algunas limitaciones. Entre los beneficios, como decíamos, en menor tiempo hasta llegar a estar indetectable, el mayor porcentaje de pacientes que suprimen su carga viral, la mayor retención en el sistema de salud, una menor mortalidad asociada y, por supuesto, un menor riesgo de transmisión. Pero las limitaciones tienen que ver con algo que ya comentó la doctora Cassetti, que es
elegir adecuadamente el primer tratamiento antirretroviral, en función fundamentalmente de la resistencia transmitida, pero también del conocimiento de que el paciente puede tener alguna comorbilidad y necesitar ser tratado para esa comorbilidad, con la posibilidad de interacciones medicamentosas, que puede haber alguna infección oportunista que pase desapercibida y eso también nos complica en el momento de tratarla con la elección del tratamiento antirretroviral. Poco tiempo para evaluar cómo va a ser ese paciente en función de la adherencia. Ustedes saben que la adherencia es algo muy importante y que implementar esta estrategia de inicio rápido implica cambiar la movilidad en la modalidad en muchas instituciones. Hay que tener acceso a la medicación tiene que estar adecuada, el personal tiene que estar entrenado, médicos, enfermeras, farmacéuticos, todo armado para que realmente el inicio rápido sea exitoso. En función de esto quiero dejar 3 mensajes clave. El primer mensaje es que hay que testear. Sea cual sea la estrategia que queramos implementar, hay que testear. Testeo dirigido, testeo amplio, estudios de población, hay que testear. Cuanto más testeamos, más vamos a diagnosticar y podemos hacer el segundo mensaje, que es retener el sistema de salud. Un paciente testeado pero no retenido es un paciente que se pierde. Y además de tener este paciente retenido en el sistema de salud y contenido, hay que usar todos los esfuerzos posibles en nuestro medio de trabajo para que empiece el tratamiento antirretroviral lo antes posible. Indetectable es no transmisible, pero para esto tenemos que, en primer lugar, detectar al paciente, retenerlo y tratarlo. Estos son los 3 mensajes que quiero dejar y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas vía chat. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las preguntas que nos van llegando. Abrimos el chat. Si te parece, Tom, yo quisiera buscar una pregunta que me habían hecho durante la presentación de Isabel, que era más para lo tuyo. Perfecto. Bien, acá Cecilia Océs preguntaba ¿qué tipo de test rápido se realiza para la detección temprana? Y si existe la posibilidad, por una previa capacitación, que se haga la detección en farmacias. Bueno, excelente. Sí, claro que es lo que decíamos, que los test rápidos permiten utilizar nuevos escenarios de testeo. Un testeo en farmacia con personas capacitadas, entrenadas y sobre todo capacitadas para dar el diagnóstico y tratar de mantener a ese paciente en el sistema de salud es muy importante y por supuesto que es feasible hacerlo. Los test rápidos que utilizamos son test que en su mayoría miden los anticuerpos, como les mostraba. Hay otros que miden además también antígeno P24 y sífilis, pero que son para poblaciones más determinadas. Pero para utilizarlo ampliamente, aquellos test rápidos que pueden detectar en una gota de sangre los anticuerpos contra el VIH son suficientes. También existe la posibilidad de, en algunas circunstancias, de hacer el autotest, es decir, que el paciente mismo sea quien se realiza el test, que esto puede ser en saliva o en sangre, y esto tiene alguna recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y para poblaciones especiales en las que es muy difícil el acceso o vulnerables o que tienen dificultades para ser atendidas en clínicas o en sanatorios habituales. Bien, acá un amigo de la casa, un miembro de la casa, el doctor Leonardo Turba, nos pregunta, los test rápidos, los test rápidos, ¿deberían ser de tercera o de cuarta generación? Bueno, es muy importante la pregunta. Tal vez es hilar un poco más fino de lo necesario en una charla como esta, pero todo depende de la sensibilidad y especificidad. Claro que entre tercera y cuarta generación la diferencia es poca, pero cuanta mayor sea la sensibilidad y especificidad, mejor la posibilidad de tener una detección adecuada, porque si bien los test buscan anticuerpos y puede haber falsos positivos y negativos, siempre la posibilidad de confirmación tiene que ser con un método como la carga viral. Voy a juntar 2 preguntas. La primera de Rolando Méndez, dice muy buena presentación, doctor Laurido, y pregunta si hay alguna legislación vigente para el autotest en Argentina o alguna en desarrollo de la cual se tenga noticia y cuál es el marco legal actual. Después
Carol Rojas nos pregunta cuál debería ser la mejor estrategia para mejorar ese primer 90% del programa sugerido por Onucía, ¿será? 90-90-90. Sí, Onucía, sí. Primero le contestamos a Rolo. Muchas gracias, Rolando, por esa pregunta. Todavía el autotest no se ha implementado en Argentina y por lo tanto no hay un marco legal específico para esto. Es probable que comience a utilizarse en algunos estudios controlados para ver cuál es la aceptabilidad de la gente de realizar el autotest y cuál es la relación costo-beneficio de utilizarlo, porque esto también necesita un soporte especial. Es decir, el paciente se hace el test y ¿qué pasa? ¿Cómo sigue la cuestión? ¿Da positivo? ¿Con quién se comunica? ¿Cómo es su contención en el sistema de salud? Es decir, son todas cuestiones que tienen que tenerse bien contempladas y para ello, por supuesto que necesitamos no solo un marco legal, sino una infraestructura médica adecuada. Y con respecto a la pregunta de Carol, hay que utilizar la idea de que el testeo tiene que ser lo más amplio posible. En cada lugar de trabajo, cada uno de nosotros tiene que hacer el esfuerzo mayor para poder detectar la mayor cantidad de pacientes. Y eso es involucrarse en programas de testeo, involucrarse en educación médica hacia la comunidad, involucrarse en escuelas, involucrarse en todo lo que sea diseminar la información para que la gente acceda al testeo, fundamentalmente hoy en día a partir del test rápido para HIV. Bien, la pregunta de Carol incluía también preguntas, supongo que serán más de corte filosófico, sobre cómo se podría implementar el test rápido en la población general, cuál debería ser la frecuencia de testeo en esta población clave y si esta última población el autotest es ideal y si está permitido ahora mismo en Argentina. Bueno, lo del autotest es lo que decíamos recién, todavía no se ha incorporado en la Argentina, tal vez suceda después de hacer algunos estudios que muestren su valor para esto. En la población general ya está implementado el test rápido, cualquier lugar que lo pueda implementar tiene acceso a la población general. Las poblaciones clave tal vez sean definidas un poco mejor, por ejemplo, los adolescentes, las mujeres embarazadas, los trabajadores sexuales, en fin, poblaciones que uno puede tener o una prevalencia más alta o un impacto más importante y por eso tenemos que ir a diagnosticar con más fervor y con más frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, eso depende de algunas circunstancias. Lo que nosotros decimos es que todos nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que tener hecho un test para el HIV, todos nosotros. Y eso yo quisiera saber cuántos de nosotros realmente nos hemos hecho un análisis de HIV en algún momento. Por lo tanto, la recomendación es que todas las personas lo hagan. ¿Y cómo llegar a las personas? Bueno, con campaña de testeo, como lo que ha hecho HF, como lo que hace Biosalud, con algunas campañas locales y regionales, a través de la Secretaría de Salud o la Secretaría de Salud de los municipios, en fin, todas estrategias que dependen de una institución que promueva la realización del test. Una pregunta de Jorge Calabrese que nos dice lo siguiente. Hace muchos años aprendimos a realizar el diagnóstico de infección por HIV mediante ELISA HIV-1, que repetíamos inmediatamente si era reactivo y luego solicitábamos el Western Blot y si este era reactivo continuábamos con carga viral y CD4. Ahora la pregunta sería la siguiente. ¿Considera saltear el Western Blot y directamente solicitar la carga viral? Definitivamente. La respuesta es esa, definitivamente. Los algoritmos que hoy manejamos es utilizar el test rápido con una alta sensibilidad y especificidad y en caso de ser positivo confirmar directamente con carga viral. Realmente es un método que hoy es accesible, es confiable y ahorra muchísimo tiempo con la posibilidad incluso de ya tener una estadificación previa, porque al momento de hacer la carga viral, como hace Biosalud en los testeos gratuitos, podemos pedir también el CD4 con un hemograma asociado y ya saber ese paciente cuál es la situación inicial y por eso poder tratarlos lo más rápido posible. Voy a combinar dos preguntas para poder hacerle lugar a la mayoría de los participantes que preguntan.
En la experiencia cotidiana, ¿qué tan rápido se puede iniciar el tratamiento antirretroviral luego del diagnóstico de VIH? Y la segunda parte sería, las drogas antirretrovirales que entrega el Ministerio de Salud o Secretaría de Salud en los hospitales, ¿son seguras para iniciar sin test de resistencia basal? Bueno, con respecto a la primera parte, todo depende del lugar donde estamos. Yo les diría que en situaciones como las que vivimos en Hilo Salud, una vez que uno tiene el diagnóstico confirmado, realmente el inicio del tratamiento en general no demora más de una semana. Hay posiblemente otras instituciones u otros lugares, públicos o privados, en que tal vez esto pueda postergarse un poco más. Todo depende del circuito de acceso a la medicación. Es decir, que no hay una uniformidad, sino que depende de cada lugar donde el paciente sea atendido. Y con respecto a la segunda parte, que repetime por favor. Sí, la segunda parte, las drogas antirretrovirales que entrega el Ministerio de Salud en los hospitales, ¿son seguras para iniciar sin test de resistencia basal? Ok, cuando iniciar, son seguras en función de que no hay resistencia primaria importante a inhibidores de proteasa a inhibidores de integrasa. Así que si nosotros iniciamos con tenofovir, entricitabina o lamivudina, como dijo la doctora Cassetti, más un inhibidor de proteasa potenciado, como puede ser darunavir, ritonavir, o un inhibidor de integrasa, como es el dolutegravir, que está entregando el Ministerio de Salud, la respuesta es sí, son seguras para iniciar sin test de resistencia. Bien, estamos ya pasando de tiempo, pero voy a hacer una pregunta más y con esto cerraríamos esta primera parte de la jornada de hoy. Okay. Mariana Velotti nos pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa cuando las empresas no quieren invertir económicamente en el análisis de HIV en sus nuevos empleados y con actuales empleados? Bueno, creo entender cuál es la pregunta. Las empresas no pueden pedir, estamos hablando no de empresas de salud, sino empresas para cualquier empleado. No pueden pedir el test hoy por hoy de HIV sin el consentimiento de su empleado, del empleado, claro. Es decir, que en un preocupacional o en un estudio de salud ocupacional frecuente, pedir el test de HIV necesita la autorización expresa del empleado. Esta situación tiene impacto en la actividad del empleado, probablemente no. Tiene impacto en la salud, probablemente sí. Es decir, que esto depende de cada institución y de cómo quieran hacerlo. Si realmente hacer una campaña de testeo para todas las personas en situación de dependencia puede asegurarnos una mayor detección de los pacientes, que estos pacientes sean contenidos y tratados, bienvenido sea. Pero no es algo en lo que generalmente se haga énfasis. Hay como una especie de disonancia, ¿no?, entre el marco legal y esta vocación de ampliar los testeos. Por esta cuestión de que tiene que ser, que no puede ser compulsivo ya que es confidencial. Claro, hoy por hoy, según la legislación argentina, hay que dar el consentimiento para darlo. En otros lugares del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, existe el opt-out, es decir, que el médico lo pide, pero el paciente tiene la opción de rechazarlo. Sería invertir la cuestión. Acá el paciente necesita sí o sí dar el consentimiento. Bien. ¿Hay alguna situación en la que el paciente no da el consentimiento? Supongo una situación de trauma donde se hace el test de VIH. El test de VIH siempre se tiene que hacer en circunstancias como decís, si uno sospecha que el diagnóstico modifique el tratamiento o modifique la evolución del paciente. En ese caso habría que recurrir a algunas cuestiones especiales en donde es un bien mayor el que se hace al pedir el test. Y se necesita igual un consentimiento de alguien que sea apoderado legal o tutor legal o de un juez en el momento de utilizarlo.